Bendito Dios, te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que tenemos de en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo todos, Señor, podamos, sin embargo, reunirnos a través de estos medios para adorarte, Padre amado, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a valorar esa libertad que tenemos de proclamarla, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien la inspiró, que también ahora nos hable a pesar de la indignidad de este pecador. Te lo pedimos siempre en el nombre de tu amado Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, buenos días todavía. Aún estamos a unos minutos de las 12. Vamos a seguir reflexionando todavía un poco más sobre el Evangelio de Lucas. Hoy hemos leído estos primeros 10 versículos del capítulo 5 para desarrollar este sermón que he titulado Camino al éxito. Y puse este título esperando llamar su atención, para que cuando lo lean al menos se pregunten de qué nos está hablando, porque este puede ser perfectamente el título para una conferencia motivacional, por ejemplo. De hecho, les confieso que hace más de 15 años publiqué un libro que tiene esta frase como subtítulo, porque antes de conocer al Señor yo era un motivador, o por lo menos pretendía serlo, e incluso cobraba por eso. Bueno, lamentablemente veo, y creo que ustedes también, con mucho dolor, a muchos pastores y predicadores que han sufrido el efecto contrario. Es decir, que de cristianos llamados a predicar la palabra de Dios, ahora se dedican a motivar o entretener a las personas, y lo terrible es que usan el púlpito para eso. De modo que en este tiempo es muy común encontrar sermones con títulos como este, publicitados además por esta pseudo teología de la prosperidad, que no es otra cosa que una enseñanza torcida de las Escrituras, por lo general por parte de personas que trafican con la fe, vendiendo un falso evangelio que sin duda, queridos hermanos, viene del padre de la mentira, del diablo. Desde luego que no son menos responsables aquellos que, como señala el apóstol Pablo, por la comezón de oír todas esas fábulas que les son agradables a sus oídos, van y siguen tras los pasos que señalan los falsos maestros. Entonces, si acaso no habían reparado en el título, espero que con todo lo que he dicho nos lleve a preguntarnos el por qué. Y la respuesta la vamos a tener cuando lleguemos a un entendimiento mejor de lo que es el éxito. Porque es muy probable que al pensar en el éxito, esto me ocurre a mí también siempre, se nos venga a la mente de pronto una carrera profesional que nos haya enriquecido materialmente, ¿no? Quizás la popularidad y la aprobación de la gente, y quién sabe qué otras tantas cosas. Pero ahora vamos a ver qué tiene el Señor para los que le siguen realmente. Y estos versículos nos muestran con mucha claridad la obra poderosa de Jesús cuando llega y toca la vida de los hombres para transformarla, para darle un propósito mayor y para darle luz que permita identificar lo que es verdaderamente importante y lo que debe ser verdaderamente prioritario en nuestra vida. Este pasaje de Lucas nos muestra entonces eso que se ha dicho tantas veces, y lo hemos dicho nosotros, que ninguna persona puede seguir siendo la misma después de un encuentro real con Jesucristo. Y cómo por Él y sus méritos podemos transitar del fracaso al éxito. Yo tengo una costumbre que estoy superando, porque me traía problemas, sobre todo con mi esposa Milagros. Y es que suelo guardar papeles. Y a veces guardo esos papelitos pequeños que tienen anotaciones sobre algo que quizás escuché, leí o se me vino a la cabeza. Y allí pues los papelitos terminan acumulados, ¿no? Solo acumulo papeles, ninguna otra cosa, porque todo lo otro que pueda ser útil y no use, lo regalo. Y si no sirve, no es útil, al reciclaje.
pero sí tengo un problema con los papeles. Y revisando encontré que hace algunos años hicimos un estudio que llevó como título general Llamados al Discipulado, en el cual tratamos sobre el fracaso y el éxito usando estos mismos versículos. Y encontré unas impresiones que había hecho sobre lo que Internet y particularmente Google vota cuando uno pone en imágenes la palabra éxito. Yo los animo a que lo hagan ustedes después, ¿no? Ya por la tarde. Y frente a todo lo que el mundo concibe como éxito, necesitamos preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué es lo que tiene en mente el Señor para nosotros? ¿En qué consiste la vida en abundancia que el Señor nos asegura? Para eso, veamos nuevamente entonces el pasaje de hoy. Para conocer mejor el éxito desde lo que la palabra del Señor nos ofrece. ¿Qué les parece si empezamos revisando nuevamente los 3 primeros versículos de este capítulo 5 del Evangelio de Lucas? A ver, la palabra del Señor dice así. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Genesaret, valdría la pena revisar, es el nombre que recibió la llanura del lado oeste del mar de Galilea. Por su significado hebreo, habría recibido este nombre por la forma que tiene, ¿no? De arpa, de una lira de la época, desde luego. Ahora, esta no era solo una tierra hermosa, sino que además era muy fértil y de un mar muy rico para la pesca. De modo que se trataba de un centro importante de la actividad económica. En los tiempos del Señor Jesús, a orillas de este mismo mar, existían hasta 9 poblaciones de no menos de 15,000 habitantes. Para la época, tal cosa muestra la importancia de este lugar. Y allí mismo estaba Jesús. El Evangelio nos ha mostrado al Señor Jesús enseñando en las sinagogas, también en las casas, pero ahora en el campo abierto. Y vamos a ver en los versículos que siguen que el paisaje natural, las costas de los mares y los campos abiertos en general se convertirán en el lugar común, donde el Señor va a enseñar y predicar sobre el reino de Dios. Y resulta muy interesante la manera como Lucas nos presenta este pasaje, primero porque nos hace saber que había mucha gente siguiendo al Señor, pero lo más interesante es esto. Es la razón que Lucas nos ofrece de todo este gentío. Dice que estaban allí para oír la palabra de Dios. Y esto no puede pasar desapercibido así nomás. Sabemos bien que Jesús hizo milagros, expulsaba demonios, pero Lucas muestra aquí lo central de su ministerio. ¿Y cuál fue? Enseñar y predicar sobre el reino de Dios. Eso lo dicen todos los evangelios. Entonces la gente del versículo 1 de este capítulo 5 de Lucas nos dice que se agolpaba por oír la palabra de Dios. Y esto, hermano, ya desde el arranque de nuestra reflexión nos ayuda a reconocer cuáles deben ser nuestras prioridades. Porque en realidad no hay nada que merezca más nuestra mayor atención. Nada más tiene la urgencia y la conveniencia para nosotros que alimentarnos de la palabra de Dios, para crecer en nuestro conocimiento y en nuestra obra también. Porque es a través de ella, de la palabra, que conjuntamente con la oración nos afirmamos en la fe y nuestra relación con el Señor florece cada día, cada vez más, para nuestra propia bendición.
Ya diremos algo más al respecto más adelante. Pero por ahora podemos empezar reconociendo lo que este primer versículo tiene por enseñarnos. Primero, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. El Señor Jesús no vino a entretener a la gente, ni a exponer charlas motivacionales, ni técnicas psicológicas, como lamentablemente muchas iglesias hacen en este tiempo. El Señor enseña la palabra de Dios. Segundo, aquí, hermanos, se nos pone muy claro cuál es nuestra misión como iglesia de Jesucristo. El púlpito no es lugar para decir solo lo que me agrada, ni siquiera para exponer mis ideas y mucho menos mis posiciones personales o de grupo. La iglesia de Jesucristo tiene la enorme responsabilidad y al mismo tiempo el hermoso privilegio de enseñar y predicar la palabra de Dios a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras limitaciones, absolutamente conscientes de que cometemos errores una y otra vez, pero que podemos confiar en la corrección y en la dirección del Espíritu Santo como lo hizo desde el inicio de su iglesia. Cuando somos seriamente cuidadosos, hermanos, cuando somos responsables, cuando somos diligentes y cuando meditamos con amor y humildad en su palabra, porque esas son señales de la dirección del Espíritu y no la improvisación ni qué sabe qué. Por eso, aunque de hecho, como congregación tenemos encuentros sociales que son muy importantes, porque son espacios en el cual expresamos nuestra gratitud a Dios como familia y el amor entre la familia de la fe. Y ciertamente, cuánta falta nos hace vernos y abrazarnos, es cierto, hermanos míos. A mitad de semana conversaba con el pastor Pedro y él me recordaba el ósculo santo del cual hablaba Pablo. Qué importante y cuánto necesitamos vernos. Y creo que este tiempo entonces debe ser un tiempo de aprendizaje para nosotros, para aprender a valorar esas cosas tan comunes, tan sencillas, que creíamos que nadie nos podía quitar, ni nada nos podía quitar. Pero que ahora vemos que fue un privilegio que añoramos. Bueno, la coinonía forma parte de la vida de la iglesia, pero siempre que la iglesia de Cristo se reúne, lo hace para adorar a Dios. Por eso creo, hermanos, que se comete un error cuando a los cultos dominicales se les llama o se refiere a ellos como cultos de adoración, porque siempre que la iglesia se reúna, lo hace para adorar a Dios. Todo culto es de adoración, e incluso la iglesia dispersa, donde quiera que esté, cada uno de nosotros, con su vida, adora a Dios, porque la adoración dejó de ser un ritual para ser la vida misma en espíritu y en verdad. Y nuestros cultos tienen como elemento central la enseñanza y la predicación de la palabra. Porque principalmente a través de ellas, hermanos, vivimos esa relación que Dios en su gracia nos ha concedido con Él. Y por su palabra crecemos en la fe, porque la fe viene por el oír, dice la palabra misma, y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesús entonces nos dice, el Evangelio enseñaba la palabra de Dios y eso es lo que tiene que transmitir ahora su iglesia. Sigamos con el relato. Nos dice también que el Señor ve dos barcas y los pescadores que habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces sube en una de estas barcas, la de Simón, y le pide que la retire un poco de la orilla. Se sentó en ella y desde allí enseñaba a toda la gente que se había dado cita para escucharlo.
Quiero, hermanos míos, que pensemos en esta escena que nos describe el Evangelio de Lucas. La gente llega en multitudes cuando estos hombres llegaban de trabajar. ¿Se han dado cuenta? De una jornada, además, frustrante. Estarían agotados físicamente por la jornada de trabajo que había durado toda la noche. Pero además agotados moralmente por lo infructuoso que había resultado todo su esfuerzo. Y en realidad, hermanos, el trabajo aún no había terminado, porque ¿qué nos dice el Evangelio? Debían lavar sus redes. Sería muy interesante que intentemos ponernos por un momento en el lugar de estos pescadores. Imaginémonos nosotros este cuadro, queridos hermanos, una jornada agotadora, pero además frustrante, y que aún no acaba. Y de pronto una multitud que esperaba ser atendida. Ahora mismo, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dormido un poco tarde ayer y quisiéramos descansar un poco más hoy? ¿Quién de nosotros no tiene algo más que hacer en este mismo momento? Y puede que esté pensando en algo más. Pueden ser cosas vanas, pero además muy loables, pues el enemigo es bastante astuto para eso. Quizás algunos están pensando más en la cocina que en la palabra que ahora mismo es predicada. Y ya el pastor Pedro, la semana que pasó, hizo una referencia en medio del sermón muy precisa sobre este asunto, frente a la posibilidad de que ahora mismo, mientras participamos del culto virtualmente a través de estas plataformas, estemos prestando más atención a otras cosas. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos animándolos a que usen más el Zoom y dejen el Facebook. Porque el Facebook a veces resulta mucho más cómodo. Porque incluso puedo tener el Facebook mientras escucho y voy revisando otras cosas. O puedo estar quién sabe por dónde, mientras el audio se escucha como quien escucha la radio. Pero los animamos, y aprovecho también a hacer la referencia directa ahora yo, de que usemos el Zoom y en algún momento con cámaras activadas, para que en familia nos reunamos alrededor de la mesa, del escritorio, o donde quiera que estemos, y dediquemos nuestro tiempo, y dediquemos estos minutos a nuestro encuentro con el Señor a través de su palabra. Y no estemos haciendo otras cosas. ¿Cuál es nuestra prioridad ahora, hermanos míos? No es sino por la palabra de Dios que el Espíritu Santo revela la sabiduría que viene de lo alto, que nos rescata de nuestro propio fracaso y nos habilita para servir al Señor y a los demás. Todos tenemos cosas que hacer. Podemos estar incluso muy agotados, como lo estuvieron estos hombres, pero el Señor tiene un plan para nosotros. Y necesitamos estar prestos, necesitamos estar atentos. El Señor habilitó a estos hombres. Venían de trabajar toda la noche. Tenían aún cosas por hacer. Los versículos que siguen nos muestran que la jornada no había sido en lo absoluto fructífera. No habían pescado nada, habían fracasado. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor cambia las cosas. Versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Usualmente, frente a situaciones difíciles, surge en nosotros una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Pero el Señor tiene claro para qué. Y aquí creo que debemos prestar atención a la disposición que muestra Pedro, a pesar de ser Pedro. Y esto creo es la historia, hermanos míos, de todos nosotros. Lo que el Señor hace de nosotros, con nosotros y por nosotros, a pesar de nosotros.
Y esto es algo que personalmente a mí me sorprende una y otra vez. Cuando me pregunto qué sería de mí sin mi Señor, no lo quiero siquiera pensar, hermanos míos. No lo quiero siquiera pensar porque mi tendencia sería ir hasta el barranco. Y por eso presto especial atención cuando me encuentro con textos como estos, para ver cada cosa que hace y dicen los hombres. Sabemos que Pedro es de un carácter especial y no deja de sorprender su absoluto silencio ante el pedido del Señor para retirar la barca de la orilla y enseñar desde allí en primer lugar. Ya hemos dicho que la jornada de trabajo de la cual habían vuelto no había sido grata. Por el contrario, habrían trabajado toda la noche en vano, circunstancias propias de la vida que siempre se presentan. Y aún tenían cosas por hacer. Cierto es que el Señor lo pide amablemente. La versión de Reina Valera de 60 dice que el Señor le rogó. Está diciendo que fue un pedido amable que no generó ninguna resistencia de parte de Pedro. Pero además, y esto ya es mío, pareciera que la frustrante situación de aquella noche ayudó a disponer el carácter de Pedro. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que han tenido un día terrible y alguien viene y pide algo? Y a veces ya ni resistirse. Bueno, no sabemos si eso pasó con Pedro. Lo que sí sabemos es que nada detiene los designios de Dios. ¿Amén? Y lo mejor que vemos aquí de Pedro fue rendirse a la voluntad del Señor. Muchas veces, queridos hermanos, podemos encontrarnos luchando contra la voluntad de Dios. Porque nos empeñamos en hacer lo que nosotros creemos que es más conveniente para nosotros. Porque nos empeñamos a seguir nuestros propios designios y no los de Dios. El Señor puso en Pedro la misma disposición, hermanos míos, que ha puesto en nuestro corazón para estar ahora conectados, escuchando sus palabras. Como María, la hermana de Lázaro y Marta, que dejó en suspenso cualquier otra ocupación doméstica por escuchar la palabra del Señor. Y darle gracias, y darle gloria. Pedro estuvo allí para escuchar y obedecer la palabra de Dios, y su barca sirvió de púlpito. Por cierto, he destacado el hecho de que el Señor le habría pedido amablemente que retirara la barca un poco de la orilla, pero luego de haber subido en ella, mucho cuidado, Jesús es el Señor. No se olviden nunca de eso. Amén. Bueno, pero vamos ahora a ver la respuesta de Pedro y cómo la obediencia trae siempre bendición. Una vez más vemos al Señor Jesús disponiendo sobre lo que se ha de hacer. Es el Señor. El Evangelio nos dice que el Señor termina de hablar. ¿Qué es lo que había estado haciendo? Verso 3, que desde la barca enseñaba a la multitud. Bueno, fíjense que ahora el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar. No nos dice cuando terminó de enseñar, porque su enseñanza aún no había terminado. De modo que lo que está por ocurrir será una gran enseñanza, que en su soberanía, amados hermanos, el Espíritu de Dios ha querido dejar registrado en el Evangelio para nosotros ahora. Una vez más el Señor manda y una vez más Simón Pedro obedece. Pero esta vez no lo hace en silencio. Aquí aparece el Pedro que por lo general conocemos. Es muy curioso cómo en los evangelios casi siempre que vemos a Pedro haciendo de las suyas, la Biblia lo llama Simón, como señalando al viejo hombre, ¿no? Pero cuando es guiado por el Espíritu aparece el nombre que el Señor le dio, el nuevo hombre. Pues aquí aparece aquel que siempre tiene algo que decir, el que no suele quedarse callado, pero que por la gracia de Dios obedece. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Hemos dicho que la bendición trae, o que la obediencia trae bendición, y es probable que ahora nuestra atención entonces
se centre en esta asombrosa pesca milagrosa que está por acontecer. Pero las bendiciones, hermanos míos, ya habían llegado antes, precediendo la pesca milagrosa, que será el punto culminante. Pero no es la pesca milagrosa la mayor bendición allí. ¿Ah, no? No. ¿De qué estoy hablando entonces? Bueno, para poder notar estas cosas, hermanos, necesitamos que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesucristo. Aquí el centro de la historia no es Pedro, ni los otros dos pescadores que se asombraron con él, sino Jesucristo. Y necesitamos fijar nuestra mirada en él. Tampoco en los milagros del Señor. Necesitamos mirar al Señor de los milagros, que es diferente. Y entonces nos daremos cuenta que esta es la historia de Jesucristo, restaurando almas, restaurando vidas, sacándolas del fracaso y poniéndolas a su servicio. Pero mientras sigamos pensando en el éxito, en los términos que el mundo lo entiende, nuestra atención estará únicamente en toda esa abundancia de pescados que se obtuvo. Pero si nuestra mirada está en Jesucristo, vamos a ver una pesca diferente y todavía mayor. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la bendición que obtuvo la multitud al oír la palabra que Jesús les dio. Y cómo por su obediencia el Señor en su misericordia usa a Pedro e incluso sus bienes, como la barca, para que desde allí la gente pueda ser bendecida. Porque logró escuchar su palabra y porque le sería dada una señal que no olvidarían jamás. Vamos a ver los versículos del 6 al 9. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Allí está la diferencia de la vida, hermanos. Aquí podemos ver la oscuridad como contraste con la luz y cómo el fracaso contrasta con el éxito. Creo que a estas alturas ya empezamos a entender mejor el éxito de un modo completamente diferente. Este milagro simboliza la vida vacía del hombre sin Cristo, por un lado, y la vida abundante, la vida superior y victoriosa cuando Jesús ejerce su señorío. Por eso no debemos quedarnos únicamente con el milagro. Necesitamos conocer el significado del milagro y al hacedor del milagro. En el Evangelio de Juan, los milagros son llamados señales, porque además de atender las necesidades humanas, el Señor Jesús obró conforme a lo que decían las profecías del Mesías prometido, como señales que apuntaban a Él, que apuntaban a Cristo, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió con obediencia y ahora logra comprender quién es Jesús y su plena autoridad sobre toda creación. Por allí he visto que algunos comentaristas discuten si el Señor hizo aparecer peces donde no los había, lo cual habla de su poder sobre la naturaleza, o más bien que supo echar las redes en el lugar correcto donde estaban los peces, lo cual igualmente habla del pleno conocimiento que tiene de su creación. Lo absolutamente cierto, hermanos, es que tanto la autoridad como el conocimiento de Jesús sobre todo lo creado es revelado a través de este milagro. Del mismo modo como tiene poder y conocimiento del corazón humano y de todas nuestras necesidades. El milagro no está únicamente en la pesca de los peces, sino en lo que esto produce. Porque se produce un milagro cuando un pecador se reconoce como tal, queridos hermanos.
Por eso yo creo en los milagros, porque los he visto. Y conmigo mismo. Y tal cosa es un milagro maravilloso, porque no es posible que un pecador se reconozca como tal sin la obra milagrosa de Dios en su vida, a través del Espíritu Santo. Por eso la pesca abundante no fue el único milagro del que se pueda dar cuenta en este pasaje. Un milagro todavía mayor es el que podemos leer en el versículo 8. Cuando ahora sí Simón Pedro confiesa: soy un pecador. Porque al ver la santidad de nuestro Señor, esta lo contrasta y le sirve de espejo. El libro que me lee es un libro que titula, refiriéndose a la Biblia, lo que le permite verse a sí mismo y reconocerse como un indigno absoluto. La belleza de la santidad del Señor pone en evidencia la fealdad de nuestra condición caída. Y todo esto por gracia y misericordia de Dios, pues sin su obra en nosotros no saldríamos, hermanos, del engaño ni de la esclavitud del pecado en que todo hombre se encuentra o se encontró antes de conocer a Cristo. Pero ahora, con la presencia del Señor, a través de su palabra, podemos reconocer nuestra pecaminosidad. Y es por la conciencia del pecado que logramos arrepentirnos. Y así despertar a la fe para vida eterna. ¿Qué mayor éxito? ¿Qué mayor éxito que este, queridos hermanos? Vivíamos en la oscuridad, engañados por nosotros mismos. Ahora reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador, Jesucristo. Pero el proceso no termina allí. Por el contrario, esto es solo el comienzo. Porque lo que sigue es un llamado a caminar a su lado. Un llamado a ser amigo suyo, como testigo de Cristo, con una misión encomendada por cumplir. Y esto no es tan fácil de entender y menos de asumir. Por eso las palabras de Pedro fueron: aléjate de mí, soy un indigno, yo no puedo caminar a tu lado. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos así, amados hermanos? Busca a alguien más porque soy un vil pecador, de un carácter, de un modo de ser que no sirve, no para tus santos propósitos. Pero tranquilos, queridos hermanos, que nuestro Dios no aleja al hombre por su condición, pues digno no hay ninguno, solo Cristo. Y por eso Dios en Cristo hace su obra completa. Nos perdona, nos salva, nos restaura, nos santifica, nos levanta y nos hace útiles a su servicio, a pesar de nosotros mismos. Miren el versículo 10. No temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Conocer la santidad de Dios y su hermosura hace que conozcamos nuestra impureza y fealdad. Pero el Señor tiene una palabra para nosotros con la cual nos calma, nos reconforta, nos levanta. No temas. Hermanos míos, he tratado la tarde de ayer sobre todo, de escuchar la voz del Señor diciendo estas palabras: no temas. Y sí, la voz del Señor se escucha por su palabra. A pesar de nuestra pequeñez, de nuestra condición, el Señor quiere usarnos en su obra redentora. El Señor va a usarnos conforme a sus propósitos. No temas. Aquel día en el mar de Galilea, estos simples pescadores recibieron la invitación del Señor para convertirse en heraldos de su mensaje y tener grandes pescas. No de peces ya, sino de hombres. ¡Qué cambio tan drástico de realidad! Sobre todo después de aquella noche vacía.
El fracaso fue sustituido por un éxito impensable. Éxito. ¿Cuál fue el éxito? ¿La pesca abundante? Por cierto, hermanos míos, ¿qué pasó con todo ese pescado? Eran 2 barcas que casi se hundían de lo atestado que estaban de pescado. Uno podría pensar esa noche vacía y frustrante, sin duda, se habría repetido en muchas otras ocasiones, pero nunca antes una pesca tan abundante. ¿Qué hicieron entonces con esa pesca? Pedro y sus socios disfrutaron de las tremendas ganancias que les generó, además de empacharse de pescado. Total, estamos hablando de éxito, ¿no? A ver, veamos qué dice la palabra. Veamos qué dice el versículo 11. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Lo dejaron todo. Entonces, ¿no disfrutaron del éxito? Claro que sí, hermano. Disfrutaron tanto del éxito, gozaron de él como nunca antes, tanto, que lo dejaron todo por él, por Jesucristo. Habían encontrado el camino al éxito, el tránsito de la oscuridad a la vida, de muerte a vida, de oscuridad a luz. El éxito no me ha sonreído, dicen algunos. ¿Está usted seguro, amado hermano? Si usted conoció al Señor, conoció el éxito, puede vivir en paz. Si usted se rindió a sus pies y fue redimido, ha alcanzado lo que ningún hombre podrá alcanzar jamás por méritos propios. Porque nada hay que podamos hacer por nuestra cuenta para merecer tan grande salvación. Y si alguien aquí cree que el éxito le ha sido esquivo, el éxito verdadero está a la puerta suya y llama. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Padre bendito, gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino al mundo a reconciliarnos contigo. Gracias por su obra redentora en la cruz del Calvario. Y gracias por tu palabra a través de la cual tu Santo Espíritu obra, que es Cristo mismo, la palabra encarnada, en quien tenemos redención, restauración, y somos levantados, Señor, para servirte a ti, a tu iglesia, y a través de ella al mundo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.